Genio y Figura le lleva a usted el ser y quehacer de nuestros invitados. Arte, ciencia, deporte, activismo ecológico. Genio y Figura, más que una entrevista, porque todos tenemos una historia que contar. Genio y Figura. Me llamo Francisco Martínez Farfán. Vivo aquí en Aguascalientes desde hace muchos años. Me dedico a pasear en este momento. Me dedico a tratar de estar tranquilo y a escribir. Escribir lo más intenso que se pueda. Las palabras no tienen un límite, lo que tiene límite es el pensamiento. Pero las palabras prosiguen incluso en forma de delirio. Entonces se puede decir que lo que hago es delirar. O sea, soy un delírico incompetente, con una gran dificultad al escribir, por eso escribo. Bueno, o sea, iba yo paseando por este lugar, que es el Jardín del Encino, cuando me encontré a una señorita, se llama Josefina, y entonces me empujó contra esta banca y me dijo que por favor dijera de una manera convencida, ferviente, vehemente, que yo escribía. Pero yo escribía poesía incluso, pero ni siquiera sé qué es eso, o sea, yo solamente escribo. Se puede decir que yo no soy poeta, escribir es mi deseo. Yo no nací aquí en Aguascalientes y tengo que atenerme a la narración de los demás, a la historia de los demás. Yo nací en otra parte. O sea, que uno haya nacido en un lugar y que se lo crea es cuestión de fe, porque son los otros, son la narración de los otros los que dicen que uno nació en tal parte y no en otra. Pero eso es contingente, o sea, uno puede nacer en cualquier lado. Y de alguna manera uno tiene a lo largo de su vida pues varios nacimientos, se puede decir. Ese nacimiento traumático, el primero, el trauma del nacimiento, según algunos psicoanalistas, algunos psicólogos, Otto Rank, que decía que había un trauma del nacimiento y que la angustia subyacente de toda persona era generada precisamente por la separación de la madre, por esa separación brutal, traumática de la madre, y que por tanto estábamos condenados todos a una neurosis catastrófica. Yo nací en una pequeña ciudad, una ciudad de San Luis Potosí, se llama Cárdenas, supuestamente así me dijeron. Incluso tengo un papel que lo atestigua, pero el papel no quiere decir nada. A lo mejor, como todos, a veces pensamos en algún momento de nuestra vida, me recogieron de un basurero. Pero puede decirse que es el basurero de la existencia, vamos a decir. El basurero de la existencia en donde uno se da cuenta, después de pasados unos años, que existe la luz en este mundo y que también existe la sombra, y eso es angustioso. Existe luz, existe sombra, existe lluvia, y uno siempre tiene miedo, siempre tiene una especie de angustia que está dispuesto a sobrellevar con algo que pueda compensarlo. Al principio yo estaba muy contento, o sea, yo estaba contento en el vientre de mi madre, escuchaba el aire afuera, pasaban las nubes, crujían arriba, iban pasando como velos de novia,
yo los adivinaba casi allá en el fondo de ese pozo terrible que es el útero materno. Allá crujían, yo estaba encima de una placenta, encima de algo que era muelle, encima de algo que era blando, que era hermoso, que era como un sol debajo de mí. Y no esperaba para nada que tuviera que salir a un lugar como este, donde había árboles, esas cosas pelucientas, como dijo la abuela del poeta, que están aquí dentro del mundo. No sabía nada de eso, o sea, a veces pasaba alguien por allá, por encima del cielo, gritando, aullando. Ahí me dijeron que era el basilisco. El basilisco silba. Y ese silbo me ha perseguido toda la vida. A lo mejor ese silbo del basilisco es realmente la escritura. O sea, el hecho de silbar con significante, el hecho de no decir nada con significante, el hecho de decirlo todo con significante, el hecho de decir el silencio con significante, el hecho de decir el grito con significante. Pero yo estaba allí, ese vientre materno muy abrigado, muy rico. Ya eran los últimos meses añados, o quizá el último mes, pero quizá basta un día dentro del vientre materno para saber que ese día abrumador dentro del vientre materno es la eternidad del paraíso. Pero pues tenía que salir. Asomé primero la cabeza, ya saben. Bueno, el trauma del nacimiento. Ese no querer salir, ese no querer separarse de la madre, aún persiste en uno como una especie de angustia terrible, una especie de angustia que conlleva una especie de peso biológico, de peso resonante, de peso que cae al fondo de lo que uno realmente no puede comprender qué es al fondo del desconocimiento total, y sin embargo, pues tener que salir a este lugar. Yo nací en primavera, o sea, nací en un año que no tiene nada que ver con mi vida porque es una cifra, una continuidad. Yo soy el último de todos los hermanos y a veces me da la impresión que en una familia que es prolífica se vive de la continuidad, y la continuidad es una dirección. La continuidad es siempre hacia adelante, punto por punto, hijo por hijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Yo soy el 8. Y no hay cosa más terrible que ser el último hijo o que ser el primer hijo también. Porque el primer hijo siempre tiene la nada detrás y el último hijo siempre tiene el imposible por delante. Es entonces que de alguna manera yo nací con el imposible por delante, con toda la indefinición del mundo, sin saber nombrar las cosas y teniendo vagas esperanzas de poder nombrarlos, pero también sintiendo, intuyendo que así nombrara las cosas tenían otro nombre, que era el silencio. Pero ¿quién dice el mejor silencio? Si no es aquel que en cierta manera se ha echado encima la dificultad y la inutilidad de escribir. Yo escribo, yo espero, yo escribo bajo el peso letal del significante.
bajo ese peso estentorio, ese peso que a veces no logra ninguna significación, definitivamente, y que algunas veces con su resonancia reproduce también las resonancias primeras en el vientre materno. Es decir, lo primero que oímos es, o lo primero que oí, estoy casi seguro, fue una especie de resonancia que yo inmediatamente reconocí, pero ya en el exterior, no en el interior. Yo pronto supe, sin siquiera saber hablar, que yo necesitaba algo que me compensara. Yo escuchaba en silencio, digamos que el oráculo materno, el oráculo donde uno tiene que descubrir si las actitudes del otro están haciéndolo a uno sentir seguro. El oráculo materno es su propio rostro, uno lo ve siempre desde abajo, lo recuerdo bien. Estaba triste o feliz o estaba contento conmigo. Uno siempre quiere ser todo para el otro, sobre todo ese otro para el cual uno necesita ser lo más importante del mundo. Pero estaba yo diciendo que nací con la plena certeza de que tarde o temprano iba a necesitar una compensación. Esa compensación del peso del significante, es decir, las resonancias primeras, el significante solo que no tiene nada que decir, el significante solo que no tiene nada que significar, sino simplemente su propio sonido. Es decir, yo sabía que yo tenía que sonar, que yo era una especie de instrumento que tenía que sonar, aparte de los berridos terribles que daba, porque tenía hambre o tenía frío. También había otros significantes, también había otros sonidos, otras resonancias, que son las resonancias primeras en la vida y que se repiten constantemente en las palabras que uno cree que significan algo. Por ahí dice alguien que ese algo que uno cree que las palabras dicen, alrededor de ese algo es que los hombres se reúnen, que las personas se reúnen, que los seres hablantes se reúnen, que las mujeres se reúnen. Es alrededor de ese algo que uno cree que las palabras dicen. Indudablemente las palabras dicen, puesto que hay un código, pero yo sabía que yo tenía que sonar y que esas significaciones para mí eran dificilísimas, porque en el fondo yo no sabía lo que quería decir cielo, yo no sabía lo que quería decir árbol, a pesar de que me lo escribieran sobre la pared. Es increíble que las cosas signifiquen algo. Fue como una especie de voz secreta que yo escuché en mí antes de poder hablar. No es posible que las cosas signifiquen algo. ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa el mar? Para mí eran sonidos en ese momento, unos sonidos tan maravillosos que me producían escalofríos en mi piel de niño.